presentarnos. Ajá, vamos a presentarnos. Y gracias a las personas, bueno, antes que todo, gracias a las personas que están en Spotify y gracias a las personas que van llegando aquí al stream. Y bueno, iniciemos con esto de pláticas de combi. Iniciamos, los voy a ir presentando como me aparecen a mí en el Discord. Primero tenemos a Ulises, preséntate por favor. Hola chicos, ya me conocen, estuve en algunos episodios de la primera temporada y yo soy diseñador. Ahorita estoy trabajando en diseño de experiencia de usuario y pues tengo como mucha experiencia en usabilidad y temas de, pues sí, justo de diseño de solución de problemas. Entonces, aquí estamos. Va, va, va. Y después tenemos a Redpo o Luis, como te quieras presentar. Hola chicuelos, soy Redpo Luis, como les guste llamarme, un youtuber fracasado, digo, parado ahí en stand-by, pero ahí le seguimos dando. Es un gusto estar aquí ya con toda la bandita. Ahorita va a llegar un invitado especial, un invitado sorpresa. Ahorita me lo voy a desbloquear para que me lo conozcan y pues ya, nomás, eso sería todo. Como en los Pero, como en los videojuegos, ¿no? con- Ahorita está así, ¿no? Está exactamente. en oscuro para que, ¿cómo se llama? Para que de pronto lo desactives y lo desbloquees. Exactamente, ahorita lo voy a desbloquear, ¿eh? Se van a llevar una sorpresa. Va, va, va. Y después tenemos a Isaías. Preséntate, Isam. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora nos estén sintonizando. Mi nombre es Isaías, yo soy ingeniero mecatrónico, tengo experiencia en valer verga, entonces aquí estamos, ¿no? Ok. Esperemos que este podcast sea de su agrado y pues a darle. Va, va, va. Bueno, pues hoy el tema que pues les venimos a traer, después de esta larga espera que nos hemos hecho a desear. Bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo la historia de los videojuegos, ¿no? A mí me gustaría empezar a abrir el tema con decir que desde mucho tiempo al ser humano le ha gustado contar historias, cuentos, o sea, desde los chamanes. O sea, desde los chamanes se vienen contando historias, venimos haciendo pinturas, experiencias y todo con respecto a esto. O sea, hasta la época del cine. Llega un momento donde técnicamente empieza el boom de la computación y pues de ahí se viene poco a poco, se deja venir técnicamente todo eso de los videojuegos. Porque al final de cuentas, o sea, al inicio los primeros videojuegos fueron hechos literalmente en laboratorios con, ¿cómo decirlo? Con equipo primitivo que viene siendo unas, ¿cómo se llama? Resistencias variables. O como usted lo conoce, a lo mejor en su casa tiene un aparato que te ocupa el volumen analógico, que es una perillita. Esa, al inicio, o sea, con eso lo hicieron los primeros videojuegos en laboratorios. Déjame decirte, con tubos de rayos catódicos. Fue como de la primera, así como que hace años fue la primera generación de videojuegos. Y realmente nada más era hacer cosas mínimas en la pantalla. Yo digo que desde ese momento fue como que la antepuerta hacia lo que nosotros hoy conocemos como videojuegos y a lo mejor como, o sea, lo que nos gusta y lo que te entretiene realmente estar haciendo, porque seamos honestos, a muchos de nosotros y de hecho la mayoría de los que escuchamos, bueno, espero que la mayoría de la gente que escucha este podcast le guste jugar videojuegos. Entonces, sí es así como es uno de los primeros contactos que ¿cómo se llama? Que hubo de la tecnología de pasar hacia los videojuegos. De aquí empezamos a tener algunas generaciones. No sé si quieran comentar algo de las generaciones o algo de aquí o me empiezo a saltar tantito. Síguete, vete recio. Síguete. Ok. Después de ahí, ya empiezan a ver primeros juegos, o sea, ya cuando existen las primeras pantallas y todo eso, ya se empiezan a inventar algunos de los juegos, primero en modo texto, o sea, cuentas una historia, empiezas a escribir, ¿cómo se llama? Este, y dentro de ese mismo modo texto, o sea, te digo, empiezan a contar historias la gente. ¿Cómo se llama? Con respecto a diferentes idas, venidas, lo que ustedes gusten. O sea, por ejemplo, les digo, un ejemplo muy claro, al final de cuentas, es contar historias. Es los juegos de rol. Y muchos de ellos
provienen de contar una historia, te digo, lineal o no lineal. Y de esa parte, o sea, de esa parte, no me acuerdo en qué año exactamente, un doctorado en computación, literalmente su tesis de computación de doctorado fue programar el juego de Tic-Tac-Toe, o como lo conocemos aquí en México, Gato. Creo que también se conoce Tres en Raya y todo ese tipo de cosas. O sea, poco a poco fue llevando una historia y un seguimiento al, ¿cómo se llama? Lo que viene siendo la historia de los videojuegos. Porque se dieron cuenta que las máquinas no solo servían para hacer cálculos, que también servían para, ¿cómo se llama? Para lo que acabo de decir, contar historias, hacer problemas, ¿cómo se decirlo? Resolver problemas, puzzles y todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí viene lo que, ¿cómo se llama? Si no mal me equivoco, el juego del ping pong, que literalmente son dos líneas y literalmente es cruzar una pelotita de bits de un lado a otro de la pantalla. Así Ah, es. así es, como él lo dijo. No tengo, Sigue. no tengo otra cosa que decir, profesor, así como lo dijo él. Así es lo mismo que yo pienso. Es que yo iba a opinar, pero pues ya lo dijo mi compañero. A ver, dilo. Ah, No, pues es lo mismo que dijo él. se ve. Y bueno, por ejemplo, ese juego se volvió como bastante popular porque lo podías jugar con dos personas. Entonces, entre que una estaba compitiendo con la otra, le daba como ese carisma a ese juego en el que podías estar compitiendo con otra persona y podías estar en contacto, nada más estás ahí como solitario ahí sin hacer nada, sino que podías verdaderamente convivir con otra persona. Y aparte de que obviamente sí, y si empezabas a jugar, uno te empezaba a ganar, pues se creaba un sentimiento de competitividad, ¿no? Como pues sí, cuando jugamos nosotros y pues uno le gana al otro y se enojan y pues te Sí, borran sí, del sí. juego y como Isa, digo, sí, como Isa, sí. No, es que aparte estamos hablando de una época en la que pues lo único que tenían como entre comillas para divertirse pues eran los juegos de mesa, si es que existían. Que el ajedrez, bueno, el ajedrez siempre ha existido, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero estamos hablando de una época en la que ver movimiento en una pantalla ya era bastante impresionante. Creo que ya se tenían las televisiones. Entonces la gente se sorprendía desde el hecho de las primeras películas que se hicieron. Las Ujú. primeras películas, eso fue muy impresionante. Ahora estamos pasando a, aunque sea nada más una pelotita y dos rayas, el hecho de que tú puedas mover algo en la pantalla y que estés jugando pues algo que en la vida real pues es como ping pong, tenis, así, pues era bastante impresionante y creó una revolución bastante grande. Porque estamos hablando de que eso lo empezaron a comercializar en pequeños aparatos para que la gente pudiera jugar desde la comodidad de sus casas. Como dice Ulises, primero se creó en el laboratorio las primeras cosas que se hicieron y ya después intentaron comercializarlo. Que así es como ha sido siempre. Siempre se crea primero algo en laboratorio y ya después de muchos años ya lo tenemos nosotros. ¿Qué Y pues creen? así va a ser, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué? Acabo de meter mi fichita y acabo de desbloquear un personaje que estaba en oscuro. Oh, por Dios, ya llegó, Ya llegó. señor. Vamos a hacer que se presente, ¿no? Nacho, te desbloqueo. ¡Tirín! Habla. Hola, muchas gracias por gastar sus $5 por este DLC. Yo soy Complemento. Nacho yo. Ah, Perdonen la demora. Y yo quería que todos comenzaran felices, calientes sin mí, porque si no, no se iba a poder. ¿Cómo están, chicos? bien, bien, Muy bien. bien. Bien, Ya Nacho, ¿y tú? estamos esperando, hermano. Por lo que escuché, están hablando de los primeros juegos, como El Pong. ya mencionaron el Pong, que fue ahora sí que el primer juego comercial. Que de hecho es algo curioso que al principio todas estas consolas de Pong empezaron a surgir como copias baratas, por así decirlo, como distribuidos por otra gente, creados por otras personas, que básicamente eran casi lo mismo. Y lo más curioso es que el primer Pong, ¿ya hablaron como o no? Sí, sí, sí. Eran las dos barritas, pero solo se veían las dos barritas. Lo que tú tenías que era que te comprabas ¿cómo se dice? Un acrílico que lo pegabas en la televisión y ya tenías tu display de la cancha. Pero aparte Órale. de eso,
no había ningún gráfico. A ver, quiero hacerles aquí una pequeña pregunta. Bueno, como la naturaleza del hombre siempre ha sido competitiva en todos los aspectos, ¿creen que se podría considerar el primer juego competitivo? O sea, porque al final de cuentas esto del Pong terminó, o sea, al inicio fue de casero y al final y después se exportó a los arcades. ¿Creen que el Pong generó algo de competitividad en la gente? Sí la generó porque cuando ibas a los arcades, pues ibas por las tortillas, ahí te agarrabas un pesito, en vez de 5 pesos nada más agarrabas 4 y un pesito lo agarrabas para jugarte una partidita con los ahí amiguillos que había en el barrito, bueno, en el barrio. En el barrito. Y eh, y Ah, digamos, cada quien como que por zona, puede que sí competitividad, pero como muy local en ese sentido. Porque en unos tenían, no, es que él es muy bueno, él siempre nos gana, algo como por ese estilo. Como que ahí empezó la competitividad en los videojuegos. Porque, porque sí, Pues, ¿no? Primero, es que no bueno, solo en los videojuegos, es que la humanidad siempre ha intentado competir para ver quién es el mejor. Te da como cierta satisfacción de en hecho. saber que eres bueno en algo. Entonces es como naturaleza humana. Ajá, o sea, por ejemplo, desde chiquitos, o Pero sea, que, de que vas con tus ajá, hermanos y que dices, a que te gano de aquí a la otra esquina. pero es como un nuevo tipo de competitividad porque pues ajá. antes la competitividad era, yo que sé, te gano mejor en fútbol o en lucha o soy más fuerte que tú, tengo más músculo, tengo más mujeres. Bueno, hablando de esa época, ¿no? Y ahorita estamos hablando de o sea, Simón, un nuevo Simón. tipo de competitividad. Soy mejor que tú moviendo una palanca o tengo mejores reflejos. Y pues así va a ser, Efectivamente. cuando sea otra cosa, pues soy mejor que tú, yo que sé, no sé, en cualquier cosa. Iba a decir un Entonces, chiste, pero no se me ocurre. ahí es como muy gracioso porque a muchas personas, como por ejemplo en el que los discriminaban en el fútbol, pues se iban a jugar a las máquinas y después cuando se empezó a hacer más famoso eso y ya todos iban a las máquinas, pues el fregón, el que le sabía de todas, pues era el chavillo, el que nunca ni siquiera lo aceptaron de portero, ¿no? Creo Y que ahora los... es una historia verídica lo que estás contando, Sí, ¿verdad? sí, sí, efectivamente. Ah, bueno. Ahorita en la cabeza de Luis todos los traumas, ¿no? Así, Ayuda, ayuda. Ahora sí les gané con una ficha. No, ese Algo es uno así. de los estereotipos que hay, ¿no? Como que el niño Ajá, eso. retraído y callado con lentes es el que siempre es bueno en videojuegos o así. Bueno, eso antes se tenía antes ese concepto, pero ahorita, pues no me quiero ver muy gay, pero pues, los streamers que veo, puta madre, hijo de su Pink Floyd, porque, no, sí, sí, Ah, pero pues ahorita creo que parecen ya se modelos, está, ajá, se está, hijos. exactamente. Ya estamos en una época en la que ya no tenemos el estereotipo del jugador nerd con barros y lentes súper grandes, delgado, con camisa de cuadros y pantalón fajado hasta arriba del ombligo. Y bueno, ahorita ya cualquiera. ya cambió el estereotipo completamente. Bueno, Ah, Ok. sí, por supuesto. avancemos Sí, ¿de qué estamos hablando? avancemos un poquito en el tiempo. O sea, estamos hablando del ¿cómo se llama? Del Pong y del Tic-Tac-Toe, o sea, de los primeros juegos programados, o sea, igual modo texto y todo eso. Si no o sea, lo que le contabas al inicio, Nacho no me dejará mentir, que al final de cuentas siempre se han contado historias para, ¿cómo se llama? Para al final de cuentas divertirse. O sea, un ejemplo muy claro es el D&D, ¿no? O sea, Nacho lo sabe muy perfectamente, que es contar historias inventadas, o sea, y eso te genera intriga de hacer mejores historias, ¿no? Ujú. Porque al De fin... hecho, lo Ajá. que mencionas es que quiero retomar esto que les había dicho de los acrílicos. Había una consola de Pong que además podías ponerle otros juegos como cartuchos que simplemente lo que hacían, que tú lo prendías y solo veías dos barras y te quedabas así de, pues, ¿para qué o qué? Y pues con un control controlas una barra y con el otro. Ya, simple. Y lo que hacía la gente era con estos acrílicos ponerlo en la tele y poder ver un acrílico como de serpientes y escaleras, juegos de mesa. Y cada uno tenía que hacer como sus cálculos, sus movidas. Y con ahora sí que siendo honestos y siendo como que apegados a las reglas, tú vas a mover las fichitas, bueno, las dos barras que se ven y ya.
muy, ahora sí que dado a la creatividad. De hecho. Pero bueno, retomando, Ajá. eh, Ajá, continúa. retomando lo que decías, es que sí es muy importante, ahora sí que hoy en día, claro, ya ven, Last of Us 2, que un videojuego tenga una historia sólida, al menos un concepto bueno. De hecho. De hecho, siempre al final de cuentas necesitas tener conocimientos de guión actualmente si quieres hacer un buen juego. Porque una de dos. No tiene historia. ¿Y cómo se llama? Y lo haces Ajá, no tiene historia. Y lo haces como, al final de cuentas, fue un Battle Royale. Pero incluso los Battle Royale hoy en día tienen historia. Y se la van Ujú. planteando y cada mes te van soltando los extras y todo eso. Pero pues tienes que tener un background de saber contar una historia, si no de plano lo que estás haciendo, hay mucha gente le va a sacar de onda, ve. Es exactamente el ejemplo de como lo que acabas de mencionar, de Last of Us 2. Pero Ajá, te Pero yo escucho. creo que hay justamente, algunos... Ah, bueno, ajá, dile tú. tú, Isa, tú, Isa. Ah, no, quería mencionar que hay algunos géneros de videojuegos que, aunque no tengan una historia sólida, son muy entretenidos. De hecho, Como estilo ahí va ya los... más o Ah, menos. sí, O sí, sí, habla, sea, habla, habla. justamente creo que es una manera de desarrollar videojuegos basados principalmente en la historia, pero también hay desarrolladoras que lo primero en lo que se enfocan es en jugabilidad y después en la historia. E incluso hay unos, como dice Isa, que pues no tienen historia como tal, o sea, simplemente, pues un gran ejemplo es Tetris, ¿no? Ajá. O sea, Tetris no tiene Mm. una narrativa, sin embargo, pues eso se considera ya un juego. Pong tampoco tenía una historia como tal, pero es un juego. Yo creo que la verdadera como mm, motivación del videojuego en un principio era pues justamente la jugabilidad. O sea, si se jugaba bien, pues ya era un juego. Y Ujú. hasta que llegó el juego base texto, fue donde se empezó a incluir más las cuestiones de, pues justo narrativa, donde ya tienes, de hecho hay un juego actualmente que se llama With Those We Love Alive, que como que retoma esa idea de los juegos base texto y te muestra, es un gran ejemplo actual sobre cómo eran los juegos antes narrativamente hablando, de cómo te van narrando justo como en D&D, eh, el entorno, tus acciones diarias, las opciones que tienes, cosas así. Pero creo que actualmente todavía tienes juegos que no siguen como tal un desarrollo basado en la narración, sino que siguen siendo completamente basados en jugabilidad. Y muchos de esos juegos, por ejemplo, son también juegos de celulares. O sea, no el hecho de que tengas o no habilidades narrativas, creo que te puede a ti asegurar que un juego sea bueno o no. Porque también depende mucho del tipo de juego que se quiera hacer o que pues justo estés tratando de desarrollar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un juego que tenga muy buena historia. ¿Algún ejemplo? Un Del, juego que tenga Mm, muy buena historia. de Last of Us 1. Ajá, The Last of Us 1, Ah, ajá, bueno, sí, sí le iba imagínate a de decir Last of Us ahorita. 1. Ajá, imagínate de Last of Us 1, pero no sé, con juego tipo texto. Quizás no ¿Sabe? transmitiría lo mismo. Hay, por ejemplo, uno que es como, o sea, sí está viejito, es de los 90s, se llama Fallout, que ese es justamente es como mucho texto, pero, y bueno, tomas decisiones, como en DNA, y es muy interesante porque en ese te puedes mover, puede que sea un poco limitado hasta cierto punto, pero puedes ver todo el mundo a base de puros diálogos. O sea, te puedes enterar de todo, puedes ver la historia de ese mundo y las diferentes perspectivas solamente con el mero diálogo. Y agregándole que, bueno, en ese tiempo, ¿no? Los gráficos sí daban como mucho, te daban esa esencia. Y aparte, algo que también quería agregar es que la música, que es como muy importante para un juego, bueno, Ujú. para mí, en Ujú. el que te sientes inmerso en ese mundo.
Entonces Sí. en Fallout 1 sí te introducía, sí te sentías en ese mundo. Y luego los juegos posteriores como que también lo trataron de hacerlo lo mejor posible. Entonces, ese sería como un juego súper, bueno, de base texto, por así decirlo, y que aparte agregó muchas características nuevas como De lo que es jugabilidad, ¿no? el mundo abierto, en el que sí hay una narrativa, pero depende de ti qué es lo que vas a ver de esa narrativa. De hecho, Bueno, Sí, es que nos creo fuimos muy a que, futuro, ¿no? ajá, creo que la evolución de los juegos se ha dado poco a poco a través de la tecnología que existe en su momento, ¿no? O sea, justamente hablamos Ujú. de Pong, que pues eran estos rayos catódicos, en donde pues nada más tienes una pelotita que va brincando de un lado a otro, pero eso pues justamente ya es un juego, porque al final del día un juego es interacción, o sea, no puedes tener un videojuego si no interactúas, es una cuestión ya muy bilateral, contraria a cualquier otro tipo de media, ¿no? Como el cine, los videos, la música, en donde nada más escuchas tú y no tienes, el medio no tiene una respuesta de ti, una retroalimentación. Y aquí es una comunicación completamente diferente a todo lo que se tenía antes. Y justamente por eso es que se empieza a evolucionar en esta nueva manera de expresarse y de generar como experiencias diferentes. Y ahí es como cuando empiezan a querer evolucionar esto porque pues algunas personas le empiezan a ver futuro, ¿no? Y ahí es cuando entran justo pues ya los 8 bits o un poquito antes y a medida que va evolucionando la tecnología hasta nuestros días actualmente, se busca tener como, primero como una experiencia más inmersiva, creo que eso fue mucho después, pero siempre en pro de mejorar la experiencia del jugador a través de su pantalla, su control y la consola. de hecho, o sea, de hecho, o sea, al final de cuentas es una combinación de todo. No puedes, o sea, te digo, no puedes tener, tampoco puedes tener de todo, así excelente todo, porque en algo debes de carecer. O sea, hay veces que la jugabilidad es a propósito, en ciertos puntos, ¿cómo decirlo? Un poquito mala o agresiva, o sea, no por decirlo malo, sino agresiva, para darle otra experiencia al usuario. Porque al final de cuentas, yo digo que hay experiencias que, ¿cómo se llama? Que el usuario debe, a lo mejor físicamente debes de sentir, en el sentido de, a lo mejor, el estrés que te puede generar un, ¿cómo se llama? Algún nivel o algún jefe, ¿no? Bueno, eso es mi opinión al respecto de eso. Pero o sea, ¿te refieres a que el desarrollador se preocupa por la experiencia del jugador? Ajá. A lo que debe de sentir y a lo mejor, por ejemplo, un ejemplo actual, Dark Souls. O sea, ahorita me regreso, sé que me estoy saltando, pero ahorita regreso. Por ejemplo, Dark Souls. Está pensado de tal manera de que te mueras un montón de veces y regreses y regreses y regreses. Uy. Pero esa es la experiencia de juego, que en cierto punto te estreses y cuando lo logras, sientes la satisfacción de cómo se llama, de haber completado ese nivel. Yo siento que... Mira, ahorita me quiero desarrollar más en el Dark Soul, entonces como que, no sé, me Sí, lo creo puedes que dejar como Más yo, adelante. yo creo que tantito en un stand-by. la experiencia del jugador se preocuparon mucho después, ¿sabes? O sea, creo que los primeros intentos de hacer videojuegos y los primeros experimentos y los primeros logros fueron a través de, pues, saber qué era este medio, ¿no? Porque, pues, al principio sí tienes el Pong y Tic-Tac-Toe, pero pues justamente son juegos que ya entiendes, son juegos que ya comprendes completamente, que ya sabes que pues Pong se refiere pues justo a ping pong o al tenis, de una bola a un lado a otro, no tengo que fallar, Ujú. no me tienen que sacar del juego, cosas así. ¿Les puedo Y comentar? ujú, Justamente, ahora sí voy a un juego, porque dicen que nos estamos desviando un poquito. Ajá. Me voy a ir directamente a un juego que sí es del Atari, que se llama Breakdown, Breakout. En ese juego, no,
creo que sí lo conocen, lo tenemos en los celulares de los viejitos, en donde era una plaquita abajo, bueno, un palito y una pelota le iba pegando al palito y después rebotaba en bloques. Y los bloques pues se iban deshaciendo poco en poco. Sí, Ujú. bueno, Sí, ese videojuego fue programa. fue programado por Steve Jobs y Steve Wozniak, los señores Apple. Y en un inicio ellos no veían pues la experiencia del usuario. Ellos tenían que sacar el producto ya. O sea, les daban en esos inicios, en la industria de los videojuegos, les decían, sácate un juego, más o menos quiero Ahorita esto. ya también. De hecho, O sea, pero es que a ellos les daban, o sea, no les daban Por eso que semanas o también, meses, o sea, les daban días. pon tú que sí les daban semanas, pero estamos hablando de que la tecnología de ese entonces era más limitada que ahorita. Ah, no, sí, pero, o sea, bueno, o sea, yo allí quiero hacer hincapié porque es como demasiado sorprendente que en 4 días ellos sacaron ese juego, 4 días, o sea, ya algo comercial, ya hecho 4 días y solamente hecho de manera física. Y sin O sea, narrativa, ¿no? bueno, pues, ¿qué le puedes meter, no? También tú. Es que Pero es que, Por ejemplo, justamente es a lo que va el comentario. Que en un principio el logro más grande que había pues era saber que se jugaba bien, ¿sabes? O sea, no era tanto que se como contar movía. una historia, ajá, que se moviera, Sí. que que con le el gustara al botón A, niño. ajá, o sea, que hubiera jugadores que lo jugaran, porque al principio no se trataba tanto de qué historia estoy contando, sino como de qué tanto me estoy divirtiendo, ¿sabes? Ujú. O Exacto. sea, en un principio, pues justamente videojuegos en el mismo nombre, el jugar, eh, ya te da un poquito del contexto de cómo se veían los videojuegos antes, porque ahora pues ha cambiado mucho el tipo de percepción que se tienen a través de ellos. Pero antes era nada más, si logramos que la gente juegue, se divierta, se sienta bien, compren, pues porque al final fue una industria y sigue siendo una industria, Sí, eh, sí. ya lo logramos. Lo Ya hicimos bien. después, con otras experiencias, son cuando ya se empiezan a preocupar por otras cosas. Siento que es como son como los escalones que va cubriendo la humanidad, ¿no? Y hablamos como ya de la pirámide de Maslow y todo esto. ujú, Ujú. Así en los Ujú. videojuegos, primero es logremos que te juegue bien y ya después pasamos a otras cosas. exacto. De hecho, yo, Ah, ahorita que Luis mencionó la Atari, hay que mencionar que las consolas de videojuegos vienen por generaciones. Ahora sí que lo que marca un cambio de generación de consola a otro, sí es muy notorio en cuanto a la forma que sea gráficamente o simplemente las compañías que estén desarrollándolas. Y también el Porque modo de juego. inicialmente, ajá, exacto. Inicialmente la primera generación son todas las consolas de Pong y podemos ver que al principio los controles es simplemente una ruedita, que nosotros sabemos que es una resistencia, ¿verdad? ujú, Y en esa misma generación se inventó el joystick para que pudieras tener un movimiento de hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, es decir, hacia Ujú. 4 puntos. ajá, en plano. Y lo que marcó el cambio de la primera generación a la segunda fue que ya no fueran simplemente en la pantalla dos barritas o el número que tú quieras de barritas de luz, allá el píxel tal cual. Ujú. De hecho, o sea, a mí me gustaría hacer un hincapié, o sea, ¿por qué se le Ajá, conoce como generación de 8 bits y de 16 bits? Porque, exacto. porque mira, al inicio los juegos, o sea, como lo tú mencionas, los juegos al inicio eran bidimensionales, o sea, XY y ¿cómo se llama? Y básicamente esa era la pantalla. Entonces, al inicio, la capacidad de los chips que traían las consolas y todo eso, como el Atari, la NES y todo eso, poco a poco, eran tecnología de 8 bits. Literalmente manejaban espacios pequeños para mandar información a pantalla y todo ese tipo de cosas. De hecho, por eso la música de 8 bits, como la música del Mario y todos esos, es muy icónica. Mucha gente la reconoce inmediatamente. Ah, la música del Pac-Man. Ah, la música de Tetris. Ah, la música de Mario. ¿Por qué? Porque mira, voy a hablar un poquito de música, a lo mejor si me voy me regresan. Este,
Ey. Tranquilo, hermano. ¿Cómo cómo se llama? Gracias a esas limitaciones, técnicamente los compositores te tenían que ingeniar para hacer composiciones dentro del audio. Literalmente regresaron a lo que fue Mozart, Beethoven, Chopin. O sea, porque al final de cuentas eso es más melódico que armónico. Esa es una gran diferencia, ya que, por ejemplo, si se dan cuenta, la música de Tetris, de hecho, es un copia y pega de una ópera. ¿De qué habla? Sobre cómo una esposa perdió a su esposo y cómo sufre por él. De eso trata la ópera, básicamente. Pero Tetris, o sea, te digo, al inicio, la música viene de la música melódica. Mira, pues es que nada más tenemos el sintetizador de onda cuadrada, diente de sierra y la senoidal. Pues con diente de sierra me vas a hacer los bajos, con la senoidal me vas a hacer los armónicos, entre comillas, porque te digo, no había armónicos, y con la onda cuadrada me vas a hacer la melodía. Y de hecho, si ustedes buscan un sintetizador de onda cuadrada, se van a dar cuenta que ¿cómo se llama? Que la melodía es así. Y de hecho, si ponen mucha atención, no hay más de un sonido a la vez escuchándose al mismo tiempo. La única diferencia para darles esa sensación de música con instrumentos es eso. Que ¿cómo se llama? Que va tan rápido que se le da esa sensación. Bueno, ya pasando. Ya siento que ya me metí a otro terreno. Así que No te apures. me regreso. Mira, Ajá. también quería decir que llegando a esta segunda generación de consolas, la más destacable y la que todos conocemos es el Atari 2600. Fue muy reconocida, ahora sí que muchos de los juegos que todos conocen de arcade, ahora sí que se hicieron también para el Atari. Y lo malo de esta generación es que todas las compañías de electrónicos quisieron meter su cuchara en el helado. Entonces, muchos como Philips, Mattel, o sea, muchas compañías dijeron, vamos a hacer nuestra propia consola de videojuegos. Pero eso causó un gran problema porque hubo tantas consolas que el mercado como que nadie sabía de dónde comprar, algunas tenían un precio exagerado, por así decirlo, el sucesor del Atari 2600 fue la 5200 y fue ahora sí que un desastre porque le invirtieron tanto los Atari que la consola no vendió porque la gente estaba más feliz con la 2600. Sí, fue una pequeña crisis, por así decirlo, de los videojuegos en esa época. Uy, se viene otra, que les cuento. Y de hecho, Por las tofos, ¿no? quisiera darle un tip. Activision fue la primera, ¿cómo decirlo? Compañía, grupo de tecnología que hackeó la Atari. Y de hecho, hizo que muchos pudieran crear sus propios juegos para la Atari. Y de hecho de ahí se vino un catálogo gigante para la Atari gracias a Activision. Nada más, así Mira. como dato, así de Activision inició como un grupo de, ¿cómo se llama? ¿De hackers? No hackers directamente, sino como un grupo Para de... adoptar. Primer Anonymous. para hacer una comunidad que generara videojuegos. Bueno, ya Y ahora actualmente ya Activision ya hace puro Call of Duty. y DLCs. Ajá, y DLCs, así que ya la compañía pasó a otro lado. Ujú, exactamente. Ahorita que mencionas lo de Atari, nos quería comentar que Atari se hizo famoso por el juego de Pong, precisamente. Como un dato curioso, eh, Nolan Bushnell es el fundador y como considerado el padre de Atari, bueno, no de Atari, más bien de los videojuegos, es el fundador de Atari. En el 72 se juntó con un ingeniero para crear la compañía, entre los dos. Y que el primer videojuego que hicieron fue el de Pong, que fue como los que lo distribuyeron, ajá, ya lo comentamos ahorita. Y como causó mucha, ¿cómo decirlo? Emoción, mucho movimiento, a todos les gustó mucho. Pues luego empezaron a vender, se mudaron a un lugar un poco más barato y empezaron a fabricar máquinas. Se fabricaban cerca de 100 máquinas diarias y en 2 meses vendieron 100,000 máquinas. Y entonces de empezar como una compañía pequeñita de $500, pasaron a $1,000,000. Y ese fue como el origen de Atari.
gracias a la máquina de Pong. Y ya con todo eso, ya Bushnell empezó a... Nolan, es más fácil decirle Nolan, empezó a crear más máquinas, a hacer un poco más videojuegos, empezó a contratar a más ingenieros y pues así fue creciendo. Hubo un momento medio feito en donde Ralph Baer lo demandó porque según le copió uno de sus juegos, que Baer también estaba trabajando con los videojuegos desde más antes. Y después Baer fue el que sacó una consola que se llama Odyssey, me parece. Ujú. Y bueno, nada más es como una especie de pelea que tuvo con Atari. Pero pues esa es la historia de Bushnell. Él fue el fundador de Atari y es como considerado el padre de los videojuegos porque fue el primero que hizo esa distribución. Sí, de hecho, esta Odyssey es muy chistosa porque tiene su propio teclado para que, como ustedes mencionaron, todos estos juegos que son a base de texto se puedan jugar. Mucho texto. Y mucho texto. Y también, les iba a mencionar. Pero bueno, ustedes sigan, se me olvidó. Ah, bueno, algo que quería comentar yo nada más antes de salirnos ya de los primeros tipos de videojuegos. En cuanto a la jugabilidad que estábamos mencionando, créame, como decía Ulises antes, que como tal no se preocupaban de la historia, sino de que se jugara bien. Y por ejemplo, juegos como los primeros que de las consolas ya un poco mejores, que ya no nada más eran dos palos y una bola moviéndose de lado a lado, sino como estilo Pac-Man, Contra, Mario Bros. Y todo eso. Por ejemplo, Mario Bros. Es de los primeros que metió una historia, porque como mencionaban, pues es rescatar, le roban a su esposa y tienen que rescatarla. Ujú. Pero por ejemplo, Pac-Man, A ver, hermano, a ver, bueno, vamos a la aclarar un princesa. punto machista que... a ver. Bueno, por ejemplo, Pac-Man. Pac-Man, como tal, según yo, el juego no tenía, el primer Pac-Man no tenía historia. O sea, nada No. más era una bolita que comía fantasmas y ya. Y la primera jugabilidad no era muy difícil. Conseguir bolitas, atrapas las bolas grandes y te comen los fantasmas. Y ir No, subiendo puntaje. no sé hasta qué punto le empezaron a meter historia a Pac-Man. Creo que, bueno, después Es de que que de lanzó hecho, Play 1, creo. ajá, porque de hecho Play también en 1. los juegos arcades sacaron la Miss. O sea, es Mr. Miss Pac-Man y aparte Pac-Man. la Miss Pac-Man, ajá. Ajá. O sea, ya Ujú. como que le metieron una Tal vez, esposa y bla, bla, bla. tal vez ahí hubo algo raro. De hecho, ahora sí que esto de la historia, o sea, que los juegos tengan historia, más que nada se introdujo en la tercera generación de consolas, porque ya ahí eran más capaces las consolas de crear toda esta inmersión. Y de hecho, antes les quería comentar que en esta generación de las consolas, la segunda, se generó este problema de que además de un exceso de consolas, hubiera un exceso de juegos que pudieras comprar. Ahora sí que era Mm, algo muy random que pudieras llegar y comprar. Ah, mira, pues me voy a comprar Space Invaders. Ah, ¿sabes Ujú. qué? Se ve padre el juego de E.T. Ah, me lo voy a comprar, a ver qué tal. Uy, Entonces, justamente. Sí, se termina, empezaron termina. se empezaron a hacer como, ¿cómo decirlo? Muchos juegos basura que de la nada como que no estabas seguro si podía ser bueno, podía ser malo, lo cual aportó mucho a esta crisis. Ah, hablas de la tienda de Switch. También. Actualmente seguimos así. No, bueno, justamente con lo que estaba mencionando Nacho, y agregándole que mucha no se enfocaron tanto en la jugabilidad, ni siquiera se enfocaron en la jugabilidad, porque en el juego de E.T. ven que salió la película, muy famoso, ujú. todo ese show, y hizo mucho hype, ¿no? Lo que le decimos ahorita, todos querían algo de E.T., un juguete, o querían un cereal, o querían una Un bicicleta, peluche. algo, un coso, querían un O coso agarraban de a su hermanito E.T. pequeño y lo quemaban. Y ya no Le decían qué ponías perder. una sábana, te lo llevabas en una bicicleta. Entonces, dijeron, pues vamos a crear un videojuego, les podemos sacar dinerito ahí, órale. Ujú. Y encargaron el videojuego, lo tuvo que sacar en 4 semanas y le invirtieron, guachen, bueno, escuchen, le tuvieron que invertir a unos 4 millones de cartuchos para cubrir la demanda, entre comillas, que según iba a existir, ¿no? Porque según Ujú. habían Estimaciones. visto en el mercado, estimaciones,
de que eso iban a vender y se pusieron los de Atari, dieron todo, o sea, tiraron toda la carne al asador, la salsa soya la aventaron por otro lado y hicieron los juegos, hicieron el cartucho, ya tenían todo así bien bonito, pero lo sacaron muy rápido, no ni siquiera estaba testeado, Es que estaba fue muy atascado de apresurado el desarrollo. Ajá, estaba atascado de bugs. O sea, imagínense, son un niño de 8 años, ¿no? Tienes tu Atari y te compran al fin, después de tanto molestar a tus papás, te compran el juego de ET, ¿no? Y después va caminando el ET y se cae en un hueco y no puedes salir y no puedes avanzar. Tienes que Entonces, reiniciar la consola. y te volvió a pasar. Y cuando ya te pasa más de 5 o 6 veces, pues ya dices, pues, papá, cómprame otra cosa, ¿no? O bueno, eh, Sí, es que pues ni hablamos, siquiera. hablamos de una época en la que, pues de por sí ahorita los juegos están relativamente caros para los niños. En ese tiempo, pues, justo al ser Más. tecnología muy nueva, eran muy caros, ¿no? Y siento que a muchos les pasó de chiquitos que le pedías a tu papá juegos y te decía, bueno, te voy a comprar uno cada 6 meses, uno cada año, uno cada 3 meses, tal vez. Entonces, las Para Navidad. selecciones de juegos, para Navidad, justamente, las selecciones de videojuegos eran como todo un rito, ¿sabes? Entonces, el que te llegara un juego así de bugueado, un juego que pues prácticamente era injugable, era todo un desastre. Y ahí viene lo curioso. Gracias a que no vendieron nada, o sea, solo vendieron 1 millón y 1.2 millones de copias, no vendieron más. Estos tipos perdieron 21 millones en solamente los derechos del juego. O sea, para hacerlo tuvieron que desembolsar 21 millones, ya lo perdieron ahí. Y después perdieron más por no venderlos, perdieron por toda la publicidad. O sea, Atari quedó en la ruina. Ese videojuego, un simple videojuego, no tan simple, no, pero un solo videojuego pudo tumbar a la mejor compañía de videojuegos en ese tiempo. En su momento. Ajá, en su momento. ¿No crees que haya sido un easter egg? No No es sé, cierto. tal vez. De Tal hecho, vez. algo que mencionaban de E.T. es que hicieron tantos cartuchos, o sea, tenían tantos preparados para vender, que de tantos que sobraron, los enterraron en el desierto de Nuevo México. Sí, y eso sí es cierto. Eso sí es cierto y es verídico. Eso sí es Es cierto. verídico. ¿Quieren juego gratis? Vamos al Porque desierto. hubo muchas personas que fueron a desenterrar los videojuegos y ahí ya estaban ahí, estaban bien atascados las fosas de puro IT ahí. Yo creo No que eso podías fue un encontrar. error que un error que muchos aprendieron porque fue tanta la avaricia y el querer ganar dinero haciendo algo de los videojuegos que fue algo nuevo para muchos, que se llegó a saturar, como dicen, empezaron a sacar en lugar de pocos juegos con buena calidad, intentaron sacar muchos juegos y es lo que mencionaba Nacho de que eran demasiados juegos para las pocas consolas que había. Y muchos de ellos eran copias baratas, entonces. Exactamente. O Ujú. juegos súper muy mal hechos. También. Me gustaría hablar aquí antes de... Este ya es el salto a la siguiente generación, pero me gustaría dar aquí... Ahora sí es el último. Me gustaría dar un pequeño dato aquí. Quisiera hablar de lo que es un easter egg. O sea, porque al final de cuentas sí pertenece a la historia de los videojuegos. Porque al final de cuentas, al inicio, las empresas no les daban crédito a los creadores de los juegos. Al inicio nada más era así como que, sí crea un juego, pero lo sacamos con el nombre de la compañía. Tu nombre no aparece en ningún lado, Para, la música tampoco. para los que para los que nos sintonizan y no saben qué es un easter egg, es un huevo de Pascua. Ya continúa. Traducción al español. Fue sacado en el, ¿cómo se llama? Sacado en el primer juego, creo que también era de Atari, en el Adventure, si no mal me equivoco. Sí, efectivamente, sí fue en el Adventure. Y creo que el mensaje que decía, o sea, nada más tenías que ir por un pasillo, atravesabas una textura y literalmente nada más decía, creado por Warren y no me acuerdo qué más decía el easter egg completo. Los nombres, ¿no? Ajá. De las personas que lo desarrollaron. El nombre. El nombre de la persona. Y entonces, Sí, o sea, y al final de cuentas ahí fue como que el primer paso para al final de cuentas dar crédito a las personas que trabajan. Porque, aunque no lo crean, a lo mejor antes nada más era una persona trabajando en un juego como lo decías tú. Pero actualmente ya son equipos grandísimos y de desarrollo y pues la verdad... Sí es cierto. Antes nada más era uno.
Y la verdad, ¿cómo se llama? Esa gente se merecía crédito con respecto a... Ah, entonces eso es como que, bueno, yo lo último que quiero decir de esta generación, antes de pasarnos a lo que ya viene siendo el 3D. El 3D, todo ese tipo de tecnología, las nuevas consolas, a lo que pues hoy en día ya estamos más acostumbrados, ¿no? Bueno, Ok. de hecho todavía nos falta hablar un poquito de la tercera generación de consolas, que es cuando después de que todas las compañías como Atari, Philips, o sea, las gringas que se empezaron a rendir en este mercado, se generó un pequeño monopolio, bueno, no pequeño, gran monopolio de juegos en compañías japonesas, las cuales eran Nintendo, Sega y otras. Ujú. En esa generación reunió, ahora sí que la consola rey fue la NES, la Nintendo Entertainment System. Uf, Curioso cómo inicia Nintendo, ¿no? Vendiendo cartas Ujú. De hasta hecho, que ellos crea... Ajá. previamente habían hecho una consola que se llama, ya la perdí, Ah, ahí va, yo te digo, Color TV Game, ¿no? esa mero. Ajá. Esa fue de la segunda generación, que ahora sí que era medio básica, de 8 bits. Y también hicieron este, el ¿Qué Game se- Watch Ah, justo. ¿Eso fue antes o después? después. Ah, Fue su segunda consola. ok. Ah, Y pero bueno, antes, ¿qué ujú, no antes de eso había, o te refieres a los portátiles, ¿no? De Game Watch. ujú, esos meros. Ah, sí, entonces sí. Sí, Y Nacho, bueno, perdón. no te apures, no te apures. Mientras tanto estaban haciendo sus juegos de arcade, que el primero, bueno, no fue el primero. Ay, no me acuerdo cómo se llama el primero, pero bueno, de los más destacados fue el Mario Bros, el clásico, que es el que está subiendo para ir con Donkey Kong. Después hicieron muchos. Y como sí estaban teniendo bastante éxito, sacaron la Nintendo Entertainment System, que fue donde ya tuvieron sus juegos propios y donde fue un gran la éxito. pegaron, la ¿Qué, pegaron. qué dato curioso de ese juego que mencionas? No se Ujú. llamaba en su momento Super Mario, y de hecho Mario no se llamaba Mario, se Sí, llamaba es cierto. Jumpman. Jumpman. Ajá, y el juego se llamaba Donkey Kong, creo. Sí, Ujú. Creo que sí era Donkey Kong. sí, Y, Donkey Kong. ajá, y no me acuerdo si en ese momento la llamaron Paulina, a la chica que tenía que Pauline. Ujú. rescatar Sí. Jumpman. Sí, Pero pero Y vale la pena mucho mencionar justo al Game Watch, que gente que no lo conozca, si en algún momento han tocado Smash Bros. Y conocen a ese personaje que se mueve, que es como un humano, pero dibujado en 2D, que se mueve es con racista. que se mueve a es dos, racista. que se mueve a Sí, 12, En como a 2D. 2 cuadros por segundo, y que es en 2D y que se vuelve como en un pulpo gigante con su Final Smash. no, hermano, Ese, perdón. No lo topamos. ¿Me ah, perdonas? bueno, pues está muy fácil entrar a Google, Luis. Ah, Uy, perdón. Uy, O sea, le perdón, acabas de decir señor. pendejo a Luis y a las Sí, 11 personas que nos están viendo. No, nada más a mí. banda, me acaban de decir pendejo, y yo creo que eso es una ofensa muy grande. Entonces pasamos a la siguiente sección. Cancelamos a Ulises directamente pues ya sabes, ¿no? Por ofender. Ah, no es cierto, ya, prosigue. Bueno, regresando al Game Watch. El Game Mucho Watch, texto. ajá, sí es mucho texto. No, y eran pocos gráficos. De hecho, la manera en la que funcionaba el Game Watch es como funcionaron. No sé si llegaron ustedes a jugar estas como pequeñas consolitas portátiles que te daban a veces en McDonald's. Yo me acuerdo haber tenido una Ah, de la Sonic. del Sonic. Ajá. Esa, mira. Ah, bueno. Yo tuve el azul, ¿eh? No sé quién más. Yo tuve la de Tails y la azul, la de Sonic. Y entonces, este tipo de juegos tenían como plantillas como las que menciona Nacho, de ¿cómo se llama? De Punk, Ujú. en donde se iluminaban ciertas partes y entonces así es como movías al personaje. Entonces, Ujú. eran juegos como muy sencillos, tipo los que encuentras ahorita en un juego de Tetris en el Tianguis, pero... Los de 9.999 juegos en uno. Ajá, justamente esos. Pero con la temática justo en ese entonces de Game Watch. Y de hecho, muchas de las temáticas de Game Watch tienen que ver con cosas de
ay, de la población obrera. O sea, chéquense y todos los juegos son trabajos. Y es Claro. muy curioso ver eso. Sí, Está de bien, bien ¿cómo se dice? De paramédico, Ajá, de de bombero, computador, ajá. de barrendero, etcétera, etcétera. Ajá, ahí yo siento que empieza como ya la empatía de que quiere tener la persona de conectar con un personaje afín en un videojuego, Ujú. pero de una manera muy, muy, muy primitiva. Y de hecho también quería mencionar que en este punto Atari hace como su última consola, que es la Atari 7800, que no pudo competir y simplemente ahí ya murió Atari. Bueno, no murió, pero simplemente dejó de dedicarse Ya A no consola. la a pegaron. Ajá. consolas. Ujú. De El hecho. declive del fundador de los videojuegos. FP en el chat. Yo quería mencionar antes de que pasemos a la siguiente, no sé si Ajá. alguno de ustedes tuvieron una de las primeras consolas de 8 bits o 16 bits. Fíjate que sí, yo tuve la Game Boy Color. Yo tuve una versión chafa piratona, pero sí. De Todos hecho, tuvimos estaba buscando porque yo llegué a tener la consola que se llama Family, pero estaba Ok. buscando y en realidad esa es una clon de la Famicom, que es japonesa, pero en Latinoamérica los clones recibieron el nombre de Family. Y La, pues Sí, ahí la, fue la donde... Famicom es la NES, para aclarar. ajá. En tu ¿Ah, sí? corazón, En Sí, Japón se llamó Famicom, ¿no? ajá. pero O en el sea, corazón de eran Isa la es original. misma. Pues, En mi corazón se llamará y siempre se llamó Family. aunque no lo creas, para mí también sigue siendo original. Porque ahí jugué el primer Castlevania, el primer Contra, todo ese tipo de juegos, ahí los jugué primero. Sí, en mi Sí, corazón de el hecho. Polystation es original. Así. Ah, PlayStation. El juego, no sé si alguno de ustedes llegó a jugar el de los patos. El Dot No Hunt. sé cómo se llama. Sí, Duck sí, Hunt. sí, sí. Dot Hunt. Ajá. El Dot Hunt, sí, sí, sí. No, Estamos hablando de yo le que picaba. Hijo de su bien no esto, querían, o sea, había veces que le picaba la pantalla, o sea, la tenía pegada y no quería. Y después descubrí que eso no Tu estaba bien. pistola era chafa. sí, de hecho la tecnología detrás de ese juego está bastante interesante. Sí. Sí, no sé si alguno se la sabe bien de memoria, yo no muy Sí, bien, pero sí me sé algo. yo sí me ¿Sí? la sé cómo funciona. Cuéntala, por favor, Mira, a la ver. tecnología. Mira, tú cuando presionabas, o sea, tú veías el pato en pantalla y cuando lo presionabas, el gatillo, automáticamente lo que hacía la pantalla era literalmente hacer oscuros todos los píxeles alrededor del pato, Mm, excepto el pato. Entonces, el diodo sensor, emisor, receptor de luz que tenía la pistola, si veía que había luz frente a él, mandaba la señal de que habías matado al pato. Pero como todo lo demás estaba negro y si no recibía luz, entonces, ¿cómo se llama? El diodo sensor mandaba la señal de que no le habías atinado al pato. Entonces, de esa manera, tú podías literalmente cachar a los patos en el aire. De hecho, tú podías hackear esa pistola poniéndole un foco directamente a la pistola y nada más presionando. Y así literalmente cazabas todos los patos porque el diodo recibía la luz de la pantalla. Bueno, en teoría. Qué hermoso Nintendo, ¿no? Siempre, yo soy muy fan de Nintendo porque siempre ha innovado. Digo, ya ahorita 2020 ya nos trae cartón y sigue Como siendo, tu Nintendo Labo, muy bonito, ajá, por o cierto. sea, ¿Es está cartón delfino, por favor? cartón delfino. Pues la verdad es que sí Nintendo ha sido como, yo sí siento como un gran innovador dentro de la industria porque siempre trata de hacer del videojuego algo muy como interactivo de una manera muy curiosa. Pero bueno, yo creo que en ese momento vamos a llegar cuando ya lleguemos a generaciones posteriores. ujú. De hecho, ahorita me recordaron con esto de Dog Hunt que desde la generación del Atari, todo el hardware, todos los controles que llegaran a tener las consolas, llegaban a ser muy raros. Por ejemplo, en la segunda generación, si veías un control de Atari, si lo reconoces, dices es el joystick, un botoncito y ya, ¿no? Pero si ves uno como de ColecoVision o de... Ahora sí que hasta el Game Watch de Nintendo, tenían botones, parecían ahora sí que como botones de teléfono, o Sí. incluso unas rueditas así raras y decías como para qué sirven. Incluso si ponías un juego cualquiera de esas consolas, no iban a ocuparlo, o ahora sí que lo único que iba a funcionar iba a ser el joystick y el botón, porque iban a ser los mismos juegos del Atari. Sí, de hecho, la ergonomía llegó hasta la NES, ¿no? Me parece que sí, De hecho, porque ahorita que mencionan, bueno, estamos hablando de la NES,
Salieron también muchísimos accesorios para la NES, además Ah, de la sí. pistola. El guante, Salió ¿no? el guante, que El dicen que no guante. funcionaba bien. El Salió Virtual Boy. del Uy, Virtual Boy. no, Bueno, eso es después, Virtual. eso es después. Sí, no, Ah, eso, ok. esto viene después. Pero sí en la NES había como, por así decirlo, un casco que lo único que tenía era como un visor para que igual funcionaba igual que la pistola del Dog Hunt, que dispararas así, como que con los ojos. No me acuerdo muy bien cómo funcionaba. Y Ya, ya. existían como, ¿cómo decirlo? Extensiones del control. O sea, claro, o sea, vendían también, oye, también piezas de plástico para que puedas tener un control más cómodo, etcétera. Y es algo chistoso. Sí, de hecho, ahorita Broom Boom, nuestro fiel seguidor, fiel Lo visor de amamos, lo Twitch, amamos, lo amamos. eh, está diciendo que Nintendo después de todo inventó el D-pad con el Game & Watch. Y justo, siento que en un inicio, pues, es lo que les dije hace rato, ¿no? O sea, primero se preocupaban de que se jugara bien o de que por lo menos te divirtiera y ya Ujú. después vas escalando a otros tipos de logros, ¿no? Y el siguiente logro, pues yo creo que sí fue el control, o sea, cómo le hacemos, y es justamente lo que dice Nacho. Yo me acuerdo mucho de esas imágenes, porque yo nunca he tenido un Atari en mis manos, sería muy bueno ir a buscar un Atari. eh, que hay uno que tiene real los números, como un numpad, ¿no? Un Ajá, pad exacto. numérico, o sea, real es un joystick arriba y los números del 1 al 9 y creo que un 0 abajo, Ujú. y así es como se jugaban algunos juegos de Atari, o que no ocupaban completamente todos los botones, como dice Nacho, Sí. sino hasta que llega la NES y ya con todo el background que tiene Nintendo justo con el Game & Watch, como dice Broom, es cuando se empieza a ver la ergonomía en el control del NES. De hecho, Exacto, o sea, era como si tuvieras un teléfono, pero no un teléfono inteligente, sino un teléfono con sus teclas. Y sí Sí, estaba como incómodo como jugar con esos botones, lo cual sí claro, fue un gran paso. sí, sí. Y de hecho, Bueno, cuando ujú, ya se llega a la NES, siento que es cuando se empiezan a preocupar todavía más por que el jugador entienda cómo jugar, ¿no? O sea, tenemos el clásico ejemplo de diseño de videojuegos con el nivel 1-1 de Mario Bros. Que si no han visto análisis de ese nivel es magistral, cómo te enseña a jugar. Desde cómo la pantalla no se mueve hacia la izquierda, sino que se empieza a mover hacia la derecha, entonces no tienes manera de regresar, por lo que tienes que avanzar necesariamente. ujú. Sí, efectivamente. Ajá, y el primer enemigo con el que te encuentras, la única manera que tienes de como derrotarlo, pues es saltando sobre él, pero no te das cuenta hasta que entras en pánico. Es Y dices, un ¿qué va a análisis muy pasar? padre. Ajá, sí, es un análisis muy padre de cómo Miyamoto eh, piensa en cómo diseñar un nivel y cómo diseñar los juegos en torno a la descubribilidad que tienes tú a través del control, ¿no? O sea, si a ti te dan el control del NES, tú lo ves por primera vez y pues obviamente dices como, ¿qué es esto? Pero empezar a tocarlo, empezar a interactuar con él y empezar a ver cómo se mueve el personaje o la cosa en la pantalla, hace que te mueva completamente tu mundo en tu cabeza. Y justamente siento que con esa filosofía van mucho la gente de Nintendo. yo siento que la gente de Microsoft lo hizo a la inversa. Inventó el juego para ¿cómo se llama? Mm, mm. Para ayudarle a la gente a entender cómo funcionaba el teclado y el mouse. Con el solitario Spider, el de las cartas. De hecho, Uy, un clasicazo, Dios mío. o sea, los que han jugado en computadora, el Buscaminas y todo eso, todos esos juegos yo siento que fueron para el propósito inverso, para enseñar al usuario cómo mover el teclado del ratón, porque te enseñaba a utilizar la rueda le digo, el clic derecho y clic izquierdo, y algunas teclas del, ¿cómo se llama? Y algunas teclas, Puede bueno, que sí. no, de hecho fue inventado para eso. Esos juegos Ah, fueron inventados para enseñar al usuario a mover el ratón.
Ah, es que dijiste creo. Entonces, Ah, perdón, quita el creo. No, y por ejemplo, el solitario, si ocupas muchísimo, ocupas El mouse. todo el mouse. O sea, es sorprendente que sí, ocupas para hacer cualquier cosa, regresar cartas de aquí para acá. Ocupas todo, ¿no? Todo lo que puede ofrecerte el mouse. Es muy interesante eso. De hecho, porque por ejemplo, para, o sea, una de las jugabilidades dentro del, por ejemplo, del buscaminas, con clic derecho más o menos vas viendo la zona en la que están las minas y con clic de izquierdo vas revelando las zonas. Entonces, digo, es como que a complementar a la gente, porque te digo, al inicio la gente ya, o sea, ya venía de las máquinas de escribir y cómo se llama y pasaron a lo de los ratón. Y te digo, y para dar el paradigma del ratón a la gente y ayudarle a entender cómo funcionaba, realmente inició del, ¿cómo se llama? Iniciaron con esos juegos, porque le ayudaban a la gente a entender cómo funcionaba todas esas partes. claro. Sí, sí, sí. A ver, Pues tiene sentido, de hecho. aquí les tengo una pregunta, así nada más, así como para A ver, a ver. meter polémica. ¿Qué prefieren? Suéltala, papá, suéltala. ¿Teclado mouse o mando para jugar juegos? Mm, O sea, ustedes ya pasaron de un paradigma al otro y, Pues, y tienen el concepto de ciertas cosas. O sea, por ejemplo, un shooter. ¿Qué prefieren hacerlo? ¿Con mando o con teclado y mouse? Es que justo creo que depende del juego, ¿no? yo digo que con control de voz. efectivamente. Sí hay, y fíjate que eso es bien interesante si nos da tiempo hablar de interfaces, está bien padre. Cuando llegamos a la época ya de juegos en celulares, todo el paradigma de cómo se juegan las cosas se rompe. Porque hay un juego en el que hay una gallinita que va corriendo y si tú gritas, la gallina salta. Y ese es el único control que necesitas. Es totalmente diferente a todo lo que se haya pensado antes de cómo puedes interactuar con un videojuego. Pero Ajá. yo creo que, bueno, respondiendo personalmente a tu pregunta, para mí depende completamente, porque first person shooters, a pesar de que casi yo no juego, a mí me gusta mucho tener el control de dónde estoy mirando y para eso creo que es muy preciso el mouse. Pero Ah, para pero es que sí. juegos tipo, digamos, Assassin's Creed o ahorita que estoy jugando el de Star Wars Fallen Order, me gusta mucho jugar con mando por los tipos de combos que se tienen que hacer, por el tipo de movimiento 3D. Y creo que también tiene que ver con eso. Bueno, ahorita que lleguemos al 3D, que le metamos un poquito de velocidad, creo que justamente el doble joystick es completamente la manera en la que se deberían jugar entornos 3D de tercera persona. ¿Crees que juegos de tercera persona se utiliza el, ¿cómo se llama? Mejor el ratón y el joystick. Y para primera se po- persona sería mucho mejor el teclado y mouse. Pero Sí, a diferencia de los MOBAs. Fortnite. No, Fortnite. Fortnite. Porque Uy, Fortnite sí, es tercera persona, pero volvemos a lo mismo. Es un lugar. Siento que vas como con dos cosas. Si buscas un entorno muy preciso, definitivamente mouse y teclado es la mejor opción. Pero si buscas una experiencia como más. Ay, no sé cómo decirlo, como. No sé si decirlo como divertida. O más como- Divertiste, güey. Es que no sé cómo expresar, pero como una experiencia más. Es que, por ejemplo, si No ocupas es que el no tengo la mando, palabra. es que el Ajá. mando lo puedes usar, por ejemplo, acostado en tu cama, a diferencia del teclado o el mouse, Ándale. que debe estar sentado. Es, Es como es una como experiencia un poco más comodidad, ¿no? cómoda. Ajá, Por es como comodidad. comodidad. Ándale, O sea, creo que esa es la palabra. Bueno, mira, por ejemplo, yo lo digo porque, o sea, me voy a mamonear, ¿no? Pero ya llevo qué como mamón, ¿no? casi 8, uy, perdón. Llevo como, más bien, llevo 8 meses jugando Fortnite así tupido y tengo que decirte que el control, bueno, el control ya sea de PlayStation o de Xbox, da una ventaja brutal ¿A poco? contra alguien de teclado. O sea, es algo abismal. No, Por ejemplo, los que son... ¿Qué? no te voy a decir por qué. Nada más porque el juego te da una pequeña asistencia de aimbot, así muy mínima, Exacto. para que mejores la precisión. Pero honestamente yo siento que no. Bueno, yo lo digo porque veo a los profesionales que sí tienen manos y sí le saben al juego. Y
y se ven los cambios, por muy mínimos que tú digas que son, esos cambios sí funcionan. Es como cuando nosotros estamos jugando ahí el LOLcito y vemos que por una runa o por algo, o por una cosita que hagan, un pro es un pro. No sé, Entonces, no sé de qué juego es que ¿cuál? actualmente se está jugando el teclado como vertical. O sea, literalmente el teclado lo giran Hola. y usan las teclas. Es muy raro. He visto como, no sé qué juego sea, pero he visto ahora sí que videos de gente profesional jugando con el teclado así volteado. No sé si sea, no sé si sea Fortnite. Mm, Pero sí, y hasta incluso, regresando un poquito al tema de lo del aimbot, creo que hubo una controversia hace poquito eh, de que ya se iba a hacer legal el aimbot. Y mucha gente estaba como súper enojada porque decían cómo era posible que ¿cómo se llama? Que el aimbot sea ya legal, entonces ¿dónde está la habilidad? Todas estas cosas que justamente, pues sí ponen en duda, ¿no? Ya hablando de no, esports. perdón, no nos desviamos un poquito ya del tema. Yo me quedé que estábamos hablando del 3D y el cambio de Ujú. generación. Ajá, Sí. sí, pero de hecho, es que de Es que hecho, Ulises preguntó. nada más quería desviarme tantito en ese aspecto porque, o sea, algo característico de la generación 3D, de la programación de juegos en 3D, es como se llama, de que algunos ya salieron para PC, o sea, como normalizando ese aspecto. Exacto, O sea, normalizando el aspecto del utilizar una, ¿cómo se llama? Una computadora, una computadora. teclado y mouse. Por ejemplo, uno de los principales 3D del ¿cómo se llama? Famosos que impulsaron la tecnología 3D fue el Doom. Y el, ¿cómo se llama? Y el Quake. Fueron técnicamente juegos que impulsaron la, ¿cómo se llama? La tecnología 3D, pero se utilizaba mouse y teclado. Por eso es que quise hacer esa brecha tantito de qué es lo que prefieren ustedes. Porque al final de cuentas es como que un paso. Ah, mira. Acaban de agregar un periférico extra. Las tabletas de dibujo Sí. para. No. Es que les estoy leyendo en el chat. Acaban de agregar un Sí. periférico extra para jugar. Que son tabletas de dibujo y todo ese tipo de cosas. No, es que espérate, es que si hablamos de periféricos, también está ahorita Ajá, la realidad virtual, exacto. un buen de El sensores y todo. Oculus, todo ese Pero tipo sí, Los de... mencionando lo Joy-Con, que nos Labo. está comentando Diego en el chat, menciona el uso de tabletas. Hay un juego que casi no muchos conocen que se llama Osu. Es como describirlo, es como una especie de Guitar Hero, donde Pero tienes de que seguir, círculos. ajá, pero de círculos, o sea, tienes que seguir las circulitos y las trayectorias que hay en la pantalla. Entonces puedes jugar con el mouse, pero es más fácil jugar con una tableta de dibujo, que es como una tableta, bueno, sí, una tableta de dibujo. Ocupas un lápiz, la Una tableta tableta y ya con gráfica. eso va siguiendo. Ajá, con eso va Las siguiendo la famosas botas. trayectoria. Ah, bueno, ya. Y es que si hablamos de periféricos, Hay un montón. eso da para un tema por sí solo, porque pues van desde... Hablamos del Wii y ya se rompe todo el paradigma de cómo se deberían jugar los juegos. Sí, Pues de ya hecho. tenemos tema, ¿no? Para la próxima semana. Ujú, Digo. la neta, sí. Sí, porque hablar de periféricos y de cómo se juega, cómo juega la gente, cómo espera el desarrollador que juega en su juego, cómo terminan jugando su juego, pues es todo un universo completamente bonito y raro por explorar. Pero regresemos a la historia. Ah, sí. Estaba hablando de Ulises de el Doom, ¿no? El De Doom. cómo eso impulsó a la generación de juegos 3D. Y yo De, creo que ya pasamos a las primeras consolas que utilizaron ya esa tecnología, ¿no? La 3D. de hecho, Como sacar. por ejemplo... Ah, bueno, sí, sigue, Ulises. Es que, bueno, por lo que yo siempre he entendido y lo que he visto, es que las APIs gráficas en 3D, o sea, el dibujado 3D, dar esa tridimensionalidad al inicio era 2D completamente, pero eran como truquillos ópticos para, ¿cómo se llama? Un Para que se viera. 2.5, ¿no? Para que se viera la profundidad. No, el 2.5 es muy diferente. Pero para que se vieran esos, digo, aplicar esos truquillos gráficos para darle esa tridimensionalidad. Porque al final de cuentas es saber cómo utilizar a tu favor ¿cómo se llama? Esas APIs. Porque te digo, o sea, lo que realmente cuando hicieron Doom no fue vender el juego, vendían el API gráfica para, ¿cómo se llama? Para que... O sea, Doom fue un demo. Ajá, fue un demo, así sacado al azar para demostrar lo que podía hacer su API gráfica
con respecto a lo demás, que ya estaba en el mercado. O sea, de hecho, si tú ibas y preguntabas sobre Doom, directamente creo que fue en el CES o en el E3, no me acuerdo. O sea, si tú ibas directamente a preguntar sobre... No ibas a preguntar sobre Doom, ibas a preguntar sobre la librería, creo que era Voodoo o OpenGL. ¿Y cómo se llama? Tú ibas y preguntabas y decían, ah, sí, toma aquí, quién sabe qué, prueba la demo de esto, de lo que podemos hacer. Y te regalaban el Doom. De hecho, el Doom se regalaba al inicio. Ah. Entonces... A ver, pero Ajá. explica, ¿no? Lo de la librería, porque pues puede que no muchos le entiendan. ¿Qué? ¿Una librería de qué? ¿Libros o qué? A ver, para... Dentro de la programación existen unas pequeñas, ¿cómo se llama? Segmentos que son librerías de programación en las que vienen incluidas instrucciones que se le mandan a los procesadores para que hagan ciertas cosas. En este caso, esta librería que te digo no me acuerdo cómo se llama la empresa, honestamente, se me olvidó el nombre. El nombre de esta librería, lo que hacía era que te permitía dibujar líneas ¿cómo se llama? En pantalla. Y te ayudaba mucho porque, ¿cómo se llama? Porque hacía que ¿cómo se llama? Hacía que la tecnología se viera mucho mejor en cuestión de 3D. O sea, no era un 3D como falseado tanto, sino como que te ayudaba a que el dibujo de los trazos fuera más legible. Es como más de programación, pero tiene que ver porque es como que la base o los cimientos de lo que viene siendo el 3D. Contesté tu pregunta de qué es una librería. Es como recursos de programación para programar juegos. Básicamente, esa es una librería. Entonces... Ajá. Gigi TV, espero estar diciendo bien el nombre. Dice, pues básicamente es la función. La librería ayuda a guardar comandos o datos para que el programa los procese. Básicamente. Es que sí, es otra forma de explicarlo. Sí. Mejor. Eso por 2, ajá. La neta lo Bueno. explico mejor que tú, ¿eh? Se rifó más. Oye, ¿puedes venir por acá, Gigi? Porfa, ¿puedes unirnos? De hecho, entonces, bueno, entonces pasamos a... De hecho, hay un preámbulo, ¿no? En 3D, porque ya había experimentos antes del intentar simular el 3D. Uno de esos ejemplos es... ¿cómo se llama? Te lo dije ahorita, Zero Fox. Zero Fox. Zero Fox. Zero Fox. El famoso Zero Fox de la Super Nintendo, me parece que es. En donde... No es Zero Fox. Es... ¿cómo se llamaba este juego? Star Fox. Star Fox, sí, se me fue, no. Zero Fox, quién sabe qué es. Pero Star Fox es el preámbulo del 3D porque con gráficas 2D y un efecto de paralaje, o sea, donde hay como profundidad o la idea o la ilusión de que existe profundidad entre una capa y otra, pues es ahí donde ya se empieza a tener como un indicio de qué es lo que se podría hacer con el 3D, y hasta Doom es cuando ya se consolida completamente el 3D. De hecho, era lo que mencionaba Ulises, que se sacaban unos truquillos para que se viera 3D, pero obviamente no lo era. No sé si conozcan el juego de Qbert. Sí. Bueno, Qbert es un juego que en vez de tener una vista, ahora sí que 2D, bueno, ¿cómo decirlo? Normal, era ortogonal. Es decir, sí tenían como cierta altura los bloques en los que iba ahora sí que brincar el personaje de Qbert. Hasta se podía caer, pero al final de cuentas era todavía 2D. En la Super Nintendo, ahora sí que en esa generación, todavía estaban intentando sacar esos truquillos 3D. Sí, es que... sí se veían bastante bien, pero no tenías un gameplay tal cual 3D. Sí, es que se trataba mucho y todavía, bueno, esperemos que con Unreal Engine 5 ya no existe eso, pero durante toda la evolución tecnológica de los videojuegos, hay un sinfín de trucos visuales que tienen que sacar los desarrolladores para poder obtener efectos o vistas o incluso como, pues,
trucos inclusive para el rendimiento, porque pues Ujú. llega un punto en el desarrollo, ya hablando de 3D como tal, en el que pues tienes que estar consciente de cuál es la capacidad de la consola completamente. De Y si hecho. no lo tienes en cuenta, pues entonces el juego simplemente no va a aprender, no va a arrancar. Y muchos de esos trucos se hacen, por ejemplo, la oclusión ambiental creo que es uno de ellos. Ujú. Ahí quítenme la duda. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese truco es uno de los principales que se ocupa, por ejemplo, para las sombras, o se ocupaba, esperemos que con un Unreal Engine 5 ya se quite, dicen, que, y muchos truquitos de esa manera, la retopología, cosas, porque el 3D es un salto muy grande, no solamente hablando como en jugabilidad o en percepción, sino también en rendimiento, donde ya tienes un sistema que te permite pues justamente tener más poder gráfico, pero que también viene con ciertas desventajas o con ciertos limitantes que pues se van estado evolucionando a través del tiempo, ¿no? Y ahorita pues justo tenemos Uncharted, tenemos el The Last of Us, que son ya pues casi películas De interactivas. hecho. Pero hay un Y detalle, bueno. hay, por ejemplo, ahí quiero de lo que tú estabas mencionando, Ujú. las sombras y la oclusión y todo eso y el tratamiento de la luz técnicamente, actualmente todo sigue siendo lo mismo. Siguen siendo trucos visuales, porque al final de cuentas, sí, tú cuando ves una sombra en un juego, realmente a la computadora o a la máquina le costaría mucho trabajo calcular esa sombra. Entonces lo que hacen los diseñadores, un ejemplo de los diseñadores de videojuegos es literalmente dibujan la sombra en la textura. ¿Y qué van haciendo? Ujú. Si, por ejemplo, si se ven que se va moviendo la luz, el sol y todo eso, literalmente lo que hacen en el juego es pintar la textura de otra manera con ¿cómo se llama? Con respecto a la iluminación. Realmente no están calculando. Plasmarla, ¿no? Ajá. De hecho, la están recalculando la textura cada rato, pero de ya hay ciertos parámetros dentro de ese dibujado. O sea, por ejemplo, no de pronto es tarde y de pronto brincas al día. Y si lo hicieras, aún así ya hay una textura para el día. Y si se dan cuenta, muchas de las sombras que ya están hechas, siempre el juego transcurre en un mismo horario. Por eso es de que ya hay ciertas cosas ya predefinidas y que literalmente le evitas esos cálculos a la máquina. Ya se los pasas Sí. directamente. Sí, que ahora con El RTX, El ray tracing. con el ray tracing, con justamente neta la nueva generación promete demasiado. Yo hasta no verlo, no creerlo, todo lo que mostraron en el demo de Unreal Engine 5, que está para volarse la mente, o sea, literalmente te rompe todos los paradigmas de cómo deberían trabajar los artistas de videojuegos. Oh, una cosa que quiero agregar, como regresándose un tantito, no en el Unreal, sino que, por ejemplo, quería mencionar a Miyamoto, Sakurai Miyamoto, el programador, en ese momento presidente de Nintendo, el cual se metió de lleno a programar el videojuego de Pokémon, la segunda generación, el Pokémon Gold. Porque digamos que en ese momento hubo problemas. No sé si se acuerdan que en el Game Boy se ocupaban cartuchos. Bueno, siempre se han ocupado cartuchos, ¿no? Pero en ese momento esa consola sus cartuchos tenían limitaciones. Imagínense que tienen que meter dos videojuegos en uno, porque tenían que tomar el mapa viejo del primer videojuego y el mapa nuevo de la nueva generación de Pokémon. Entonces tenían que, todo ese mapota lo tenían que juntar en un cartucho. Y eso en un inicio era completamente imposible. Pero el señor Miyamoto tuvo que hacer varias librerías y tuvo que comprimir datos. Tuvo que trabajarle igual a las sombras. Tuvo que hacer muchas trampas técnicas para lograr meter dos mapas enormes en un solo cartucho. Entonces, sí, también me gustaría mencionar un poco como muchos diseñadores de juegos que aunque tenían algo exageradamente muy limitado, lograron hacer cosas que sin esa persona no tendríamos, por ejemplo, Pokémon no sería lo que es ahora.
Porque imagínense, si en su momento el Pokémon, el Gold, hubiera estado plagado de bugs y hubiera estado mal hecho porque no cabían en las dos zonas, pues ahorita pues Pokémon no tendría sus 20,000, no existiría Pokémon Go, básicamente. Entonces, imagínense todo lo que Eso ya es gracias como a más este señor. es como más un truco de programación, ¿no? Intentar meter el doble de datos Ajá. en el mismo espacio. De hecho. Ajá, o que se ahorraba como animaciones o cosillas, así, truquillos. Esto es muy interesante. Qué ¿Cómo bonito, logró? ¿no? O Sí, sea, exacto. que los videojuegos hayan traído gran avance tecnológico y a la actualidad todavía. De hecho, porque por ejemplo la tecnología que se ocupa hoy en día para videojuegos también se ocupa ya para inteligencia artificial o para ciertos procesamientos de cómputo de alto desempeño. De hecho, ya pasándome un poquito más adelante, la Play 3 fue hackeada para hacer supercomputadoras en su tiempo. O sea, hacías un clúster de ¿cómo se llama? Ah, caray. Hacías un... Sí, sí, sí. Literalmente hacías un clúster de PlayStation 3 y tenías una supercomputadora Y uniendo. minabas Bitcoin. Ajá, de hecho, mucha gente llegó a minar Bitcoin con PlayStation 3. Porque literalmente se podían unir y Llegamos muy tarde, chavos. Eh, es muy gracioso porque una persona tal cual le pidió a Sony que si lo ayudaban en su proyecto eh, para hacer una computadora, una supercomputadora, y que Sony le dio los PlayStation 3 para que la hiciera. O sea, se los donó. No me acuerdo cuántos eran, pero era una barbaridad Creo que eran de cuatro. PlayStation Creo que 3. eran 4 PlayStation al inicio. Y con eso se empezó a demostrar que PlayStation tenía poder de cómputo. Y de ahí ya vinieron lo de los L6 de tarjetas gráficas y todo ese tipo de cosas. De hecho, también una de las tecnologías que hackearon fue la del Kinect. Y de hecho, hoy en día ya se... Ah, sí, cierto. El Kinect lo Joya. revolucionó todo, hijo. Joya el Kinect, ¿eh? Y de hecho, de ahí saltaron hacia la tecnología actualmente de los automóviles que se manejan solos. Porque se dieron cuenta que la tecnología de los sensores de distancia y todo eso servía exactamente para lo mismo, para los mismos procesos. Así que técnicamente los videojuegos se han venido a revolucionar tanto la industria tecnológica como la industria del entretenimiento. Noma, Gato Cósmico tiene un dato bien curioso. ¿Qué dice? Dice, en Cooking Mama se podían minar bitcoins. El desarrollador lo usaba para eso. No manches. Más Uy, reciente. pero qué hack, hermano. Uf. ¿Cuál es Cooking Mama? Es Es un... un juego de cocinar Ujú. para consolas de Nintendo. ¿Nunca has jugado Cooking Mama? ¿Qué tipo de gamer eres? Cocinabas como mamá, ¿entiendes, Soy, hermano? soy el tipo de gamer que tuvo que piñar su Xbox 360. Sí, Por pañales. Mexicana, ¿eh? Ah, bueno, antes regresándome un poquito antes del 3D. Oh, bueno, también durante. En la generación del NES y del Super Nintendo, del SNES, la guerra de consolas, así como la que existía de Xbox y Sony, PlayStation, existía la guerra entre las consolas de Nintendo y las de Sega. Entonces, en ese entonces era, no, es que yo tengo Nintendo y los de que tienen Sega Genesis son pocos. Y al contrario, es algo chistoso, que hasta ahora sí que hoy en día que todavía está el Xbox, PlayStation, están todavía peleando los fans así de, ay, ¿cuál es lo mejor? Era algo curioso que quería mencionar. No manches, estoy investigando lo de Cooking Mama. Sí, es cierto, es de este año. Es de hace 2 meses, güey. Y era con la Switch. O sea, con la Switch puedes minar. Nacho, ¿qué estamos haciendo? Nacho, por Era, favor, si quisieras ten minar, respeto de la ley. actualmente puedes minar con lo que tú quieras, pero realmente es un gasto energético muy alto. Hasta con tu celular chafita puedes minar bitcoins y todo ese tipo de cosas. Pero para que sea, para que sea rentable, necesitas, ¿cómo se llama? Literalmente invertir mucho en electricidad. Por eso es que conviene mucho lo de las tarjetas gráficas y todo eso. O sea, pero ya es otro tipo de negocio, De honestamente. nuevo, güey, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos... Tenemos... Bueno, chicos, es hora, vamos a minar Bitcoin. Vamos a hacer un tutorial. Y bueno, yo también quería retomar lo que había dicho Isa hace ratote, de que en esta generación donde empezaron a salir las consolas con 3D, salió el Virtual Boy, que es de Nintendo, que fue una de las primeras aproximaciones a la realidad virtual. El Virtual Boy
es una consola muy chistosa porque es portátil, porque es un visor con un control alámbrico y sí se veía, pero toda la imagen se veía roja, roja con negro. Entonces intentaba hacer una ilusión de tercera dimensión y de inmersión, que en su tiempo se escuchaba muy, muy visionario, pero fue un fracaso totalmente comercialmente. Ahorita, de hecho, ya es artículo de colección, ¿no? Ya es más como el Sí, morbo sí, de sí. tener un Virtual Boy que en realidad el hecho de volver a jugar. De hecho, Pero bueno, apenas les voy a dar una cosa. Todos los planos de, ¿cómo se llama? Que le pertenecen a Nintendo, o sea, desde la NES hasta la Switch actualmente creo, se acaban de, o sea, no tiene ni un mes que se filtraron todos sus planos de Jala. manufacturación. No sé quién los hackeó, pero literalmente, ¿cómo se llama? Todos esos planos de manufacturación se filtraron apenas. Y de hecho tienen miedo de que China empiece a generar consolas de Nintendo, pero piratas, obviamente. O sea, ahora sí el Polystation va a venir, pero bien hecho de fábrica. No más. Sí, de hecho. Qué chido. Bueno, vamos a darle final a este podcast. Va. Y quisiera cerrar con una pequeña pregunta para todos y que me gustaría que todos participaran. ¿En qué momento o cómo consideran que los videojuegos ya son arte? ¿O consideran que los videojuegos son un arte? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si tú dices, voy a, por ejemplo, dejar que una persona joven vea Pulp Fiction. Porque, digamos, por el arte. Decir, esto vale la pena y por el arte a lo mejor voy a dejar que lo vea. ¿En qué momento tú dices, hijo, puedes comprarte el GTA porque también es arte? A ver, hijo de tu Amiga, Pink eres Floyd, te arte. vas a... A ver, Pero es Ulises, que en el chat eres arte. pusieron, No, amiga, eres arte, ¿me dejas culearte? estos vatos. Yo creo que depende mucho de la intención con la que se haga el juego. O sea, definitivamente no todos los videojuegos son arte, pero se puede hacer arte con videojuegos. O sea, hay juegos que son muy personales, muy, 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 muy personales. Y hay juegos que, Minecraft. pues la neta Bueno, sí, bueno, o sea, pues sí. Minecraft llega a un punto, Minecraft es un gran ejemplo de un juego personal, No, pero que después ya lo compró el capitalismo. el capitalismo. Sí, o sea, lo compra Microsoft o incluso antes, ¿sabes? O sea, cuando ya se hace tan popular y todo eso, pues ahí ya deja tanto de ser arte. Las cosas que hagas tú con Minecraft, pues puede ser arte de 8 bits, pixel art, todo lo que tú quieras. Ahorita hablando exclusivamente de crear arte con videojuegos, siento que sí depende mucho de con qué intención lo hagas, porque pues hay videojuegos como justo GTA que pues están hechos nada más para generar miles de dólares, venderlos en cada Correcto. consola y ya, ¿sabes? Así Skyrim, así un buen de De juegos. hecho, lo que yo me acuerdo que era así lo más importante que tenía que hacer el arte era expresar una emoción o unos sentimientos personales del autor. Yo digo que como dice Ulises, si el autor o ahora sí que quien desarrolla... me estoy trabando. No, no, eso. Ahora sí que si el que desarrolló el juego tenía esa intención desde el principio, sí puede ser arte. Sí, de hecho, si quieren ver como juegos de arte, en cierta manera, hay un documental muy padre que yo amo con todo mi corazón que se llama Indie Game The Movie, en donde habla Phil Fish, que a pesar de ser un asco de hombre en un tiempo, ese señor, pues creó un juego muy personal que es Fez, y que la verdad, si él lo considera que está dando un mensaje con ese juego y que se quiere expresar con él, y de hecho lo explica en ¿cómo se llama? En una parte de una entrevista en donde dice, para mí los videojuegos son la última manera en la que tú te puedes expresar actualmente. Entonces, justamente, si haces un juego para expresarte, al final del día estás haciendo arte. Porque pues es justamente nada más para ti, ¿sabes? Es como Undertale, ¿saben?
O sea, Undertale sí lo hace un jugador para, pues, les digo, un desarrollador para compartirlo con la comunidad y todo eso, pero pues es un juego que se hace al final para uno mismo. Es muy curioso la manera en la que se puede hacer arte con videojuegos. Hay un juego en específico que se llama Memoir Encode, lo hizo un desarrollador, creo que francés, y habla totalmente de sus vivencias y de sus memorias, y es como una carta de amor a sí mismo, en donde se platica, Donde se hace el amor, ¿no? Ahí, o sea, lo pues, expresa. pues es como dicen de esta manera como burda y rara y pues culera de decirle al arte de que el arte es como masturbarse y diseñar es como es tener sexo con otra persona, porque al final del día con el arte tú sí planteas preguntas y te haces un arte para ti mismo. O sea, cuando tú haces un dibujo y lo haces para ti sin tenerle como una funcionalidad al final, pues entonces estás haciendo arte. Pero si tú estás haciendo ya sea un juego, ya sea un dibujo, una animación, una película, con la intención de vender, entonces estás haciendo justamente algo industrial. Esa es la diferencia entre un triple A que se hace con la intención de vender a tú querer hacer un videojuego con la intención de expresarte nada más. Es como jugar Papers, Please y jugar Gears. Ok. Sí, es como muy subjetivo. Lo menciona Gigi TV. Dice que los estándares de arte dependen de los gustos de cada quien. Dice que para ella Final Fantasy, ella o él, es ella, ¿verdad? Es ella. Ok, que para ella Final Fantasy le parece arte por todo lo que tiene que hacer arquitectónicamente hablando. Imagino que los escenarios y todo eso. Y para muchos, por ejemplo, Undertale ya es un juego también de arte por el concepto y la historia y todo. Entonces es como que Ajá, es como para bastante cada quien. subjetivo, ajá. De hecho, no sé si recuerden o se enteraron del juego de Death Stranding. ¿Sí lo conocen? Efectivamente. Sí. Obviamente, el de Uber Eats, pero el El videojuego. Uber Eats, ándale. Sí, sí, sí. Este juego no tuvo, bueno, sí tuvo críticas compradas, quién sabe, pero el chiste es de que no tuvo una recepción muy positiva porque decían que era un gameplay muy chafa, que estaba aburrido, etcétera. Pero Es que a final ¿sabes de cuál es el cuentas, problema? ¿Cuál es el ajá, problema? ¿Sabes cuál es? Es que no le podías ver la pichula al Norman Reedus, güey. No se la podías ver, güey. Ese es el creí que puto era lente. problema. Bueno, el Bueno, chiste es de que en este juego sí, bueno, teóricamente Hideo Kojima, que es el mero mero, sí conocen a Hideo, ¿verdad? Sí, papá. El chiste es que él tuvo como cierta libertad, mucha libertad para hacer su Totalmente propio una libertad. concepto. Era libre. Era Era libre. libre por fin para hacer su propio juego y lo cual como que sí estuvo más orientado, no por así decirlo, a hacer arte, pero sí para expresar algo, más que para hacer un juego comercial. Y para publicidad de Monster. también. También. No, pero Sí, estaba bien cool. eso sí, No. no Sí. tenía O que sea, es faltar el que Monster. es lo fundamental. Pero estaba cool, ¿no? Tener ahí un bebé que como que detectaba los monstruos y empezaba a llorar, ¿no? Cuando empezaban a Un salir. feto. Tú dices, ah, caramba. Sí, exactamente. Justamente ese Kojima, cuando estaba viajando, se llevó un modelo a escala de ese bebé. Bueno, de Ujú, ese de hecho. feto. Entonces lo detuvieron. pensando que estaba traficando niños a la verga. Estaba muy curioso. Sí, sí le pasó eso. O sea, es historia real, veridiquísima. Bueno. O sea, ajá. Ajá. Sí, continúa. Dale, dale. Ah, bueno, yo quería mencionar, no sé si vamos a seguir con esto en una segunda parte o ya nos vamos a interfaces, pero quería sacar lo del Dark Souls, que para mí, pues, sí es arte, sinceramente, sí es arte. Tanto, es que es un juego que en serio me mama, pero ya viéndolo, analizándolo ya más profundamente, es hermoso, o sea, es hermoso, pero también ayuda, bueno, no es como que lo hayan probado, pero puede llegar a ayudar a curar a las personas que tienen depresión. O sea, es algo que para mí, o sea, ya en lo Pues de temática de juegos. es subjetivo también Sí, sí, porque sí. estamos hablando de un juego en el que mueres a cada rato y a muchos les No, desespera. pero es que debes de
bueno, yo te lo estoy diciendo ya cuando le metes un análisis más profundo, ¿no? O sea, ese, Bueno, ese sí. videojuego revolucionó bastante el mundo de los juegos. O sea, revolucionó el mundo de los videojuegos. Porque por algo, algunas veces se oye, ay, tal juego es el. Tal juego es el Dark Souls de tal categoría, ¿no? O sea, no sé si lo han llegado a escuchar. Sí, Ajá. es un Y meme. ajá, es un meme. Pero por algo lo dicen. Y bueno, de lo que yo he visto y de todas mis 150,000 muertes que tengo ahí, y por experiencia propia, es como más profundo. Sí mueres muchas veces, o sea, sí estás ahí con la pantalla de has muerto, pero poco a poco te ayuda a reflexionar qué estoy haciendo mal. Sí, dices, bueno, o sea, si ya me he muerto como 1000 veces pasando de esta forma, pues vamos a intentarlo de otra forma. Empiezas a aceptar la derrota no como algo malo, la empiezas a aceptar como si fuera algo ya propio de ti. Entonces empiezas a adaptarte para poder empezar a ganar. O bueno, para poder avanzar un poquito. Porque tú sabes ya en el interior que a la siguiente te vas a volver a morir. Entonces te vas lento, te la vas ahí queseando poquito a poco, sabroseando, te vas disfrutando del juego. Y por lo que yo digo que puede ayudar a la depresión es que ayuda, por ejemplo, a muchas personas a entender la autonomía que tienen en un videojuego. O sea, todos los múltiples caminos al que pueden llegar al mismo lugar, cómo lo, cómo pueden llegar de una forma autónoma sin que nadie te lo diga. También, como no te agarra de la mano, no te da, o sea, no te da nada, o sea, simplemente te tira ahí y te dice, rífate. Tú tienes que autodescubrirte y decir, no, pues esto se hace de tal forma. Sí, se oye muy gracioso, ¿no? Pero pues sí pasa. Sí, pues es Y como un punto de otro punto de los videojuegos. O sea, cada videojuego toca de cierta manera a una persona. Por ejemplo, te está diciendo que Sí. Dark Souls para ti te curaría la depresión, porque ya diste un punto de vista muy filosófico. Te da la oportunidad de aprender de tus errores y de descubrir nuevas maneras. Estás hablando de que para ti te mejoró la toma de decisiones y no sé si curó tu depresión. no, bueno, o sea, es que funciona, o sea, ya analizándolo muy intensamente, sí podría ayudar a eso, ¿no? Porque Ajá. podría ser como objetivo, pero a mí, o sea, sí me puso a reflexionar, ya después de las 1000 muertes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Es que eso sí ya es muy subjetivo, como de qué es lo que tú sacas del juego que estás jugando, ¿sabes? pero bueno, o sea, como que es muy importante que un juego saque algo de eso, o sea, Exactamente. o sea, ya Ujú. en este punto en el que estamos, que un juego te saque algo, un punto de vista, ya sea, ya de Sí, pues perdida. es como Ajá. regresando a Papers, Please, ¿no? O sea, Papers, Please habla de conflictos políticos y Ajá. justamente te empieza a mover como cosas dentro de ti cuando empiezas a tomar decisiones sobre La a vida de quién alguien dejar más. pasar y a quién no dejar pasar a la frontera. Si no conoces en Papers, Please, de eso se trata el juego. Eres una persona que eh, ¿cómo se pone los sellos en los pasaportes de las personas para pasar de un país a otro? Ujú. El de la garita. Y, ajá, y Ah, las personas te van contando sus historias a medida que vas sellando y tú eliges si pasan o no. Entonces, hay muchos juegos que tocan temas muy fuertes que te pueden dejar completamente bien, mal. El chiste es que te toquen fibras, porque pues al final del día, los videojuegos, al ser experiencias interactivas, justamente es como el epítome de, de toda ¿cómo se puede decir? La experiencia que podríamos tener nosotros, ¿no? Es de lo que hablábamos al principio de este podcast. O sea, existen medios como la música, el cine, que a veces nos llega a hacer llorar, a hacer reír, y los videojuegos también lo hacen de otras maneras. Y justamente, pues es creo que de lo que te refieres, Luis. O sea, ajá, eso es hay... sumamente bello. Ujú, Cómo o sea, tocan fibras interiores que o sea, te sacan la lagrimita, ¿no? O sea, De hecho. sientes hasta sí. bonito O- Y cuando. curioso, o sea,
Y es increíble, y eso es lo que los hace tan grandes a los videojuegos. Yo creo de que empezamos con una bolita que se movía de un lado a otro, y ahora estamos con juegos que nos hacen llorar y que nos hacen sentir a lo mejor que no estamos solos, incluso, ¿sabes? Te De hecho. dan muchas lecciones, sí. De hecho, yo me quedaría con esa reflexión para el final del podcast. Iniciamos con una bolita de un lado a otro y tenemos ahora personajes que nos hacen... Sentimientos. Ajá, que nos dan sentimientos. Y bueno, muchas gracias a las personas de Spotify. Y Fortnite. Y Fortnite. Y Fortnite. Y Fortnite, sí. Quiero agradecer a las personas de Spotify que están escuchando esto ya resubido. Muchas gracias. Esta es la segunda temporada. Esperen más capítulos de esto. Y Y gracias a las personas que nos vieron ahorita. en el podcast. No, gracias por el apoyo, ¿eh? Hay que admitir, hay que admitir que sí hay mucha gente, o sea, hay que darles ahí unos besillos ahí porque ¿sabes? Hay que decir que son muchas personas. Gracias, los amamos a todos los que nos están oyendo, nuestras babosadas. De hecho, este podcast creo que es el que más han interactuado las personas. Ajá, en el Sí, chat. sí, es Sí, impresionante. nos encanta que estén interactuando con nosotros y que nos manden cosas de las que podamos seguir hablando. Es demasiado hermoso. Así que pues, me gustaría que me ayudaran a agradecer a las personas que siguieron este podcast mientras estábamos aquí, que siguieron el canal, así que les está gustando el proyecto.